Bienvenidos de nuevo a Resumen de Pelis. Hoy les presentaré una comedia dramática biográfica de 2011 titulada Intouchables. Se revelará la trama, así que tengan cuidado y sigan atentos. Una noche tarde en París, Driss está conduciendo a su jefe Philippe por la ciudad. Después de esperar demasiado tiempo en el tráfico, Driss decide exceder el límite de velocidad y conduce rápidamente, zigzagueando entre los autos sin prestar atención a las señales de tráfico. Esto provoca que la policía lo persiga. Driss apuesta 100 euros a que puede escapar de ellos, pero después de conducir bajo un puente, la policía lo embosca desde ambos lados y lo alcanza. Aún así, Driss no parece demasiado preocupado, y esta vez apuesta 200 euros a que puede conseguir una escolta. Los policías le piden que salga del coche, y él empieza a fingir, actuando molesto y diciéndoles que Philippe es una persona inmóvil y que lo está llevando al hospital. Los agentes encuentran pruebas cuando descubren la silla de ruedas en el maletero. Al acercarse a Philippe, los policías lo ven teniendo un ataque, pero todo es una actuación porque es una emergencia. Los policías perdonan a Driss por exceder la velocidad e incluso se ofrecen a escoltarlos al hospital. Para celebrar haber ganado la apuesta, Driss pone la canción September de Earth, Wind and Fire. Cuando llegan, comparte un cigarrillo con Philippe. Tan pronto como los policías se van, Driss promete que se encargará de todo y se marcha antes de que el personal del hospital pueda encontrarlos. Esta amistad comenzó varios meses atrás. Philippe y su asistente, Magali, estaban realizando entrevistas para encontrar un nuevo cuidador para él. Sin embargo, las cosas no iban bien, ya que todos los candidatos daban respuestas demasiado formales o incómodas a las preguntas de la entrevista. Pero quedaron sorprendidos cuando Driss irrumpió, saltándose su turno, ya que solo quería firmar unos papeles que declararan que no lo contratarían, para así poder cobrar los beneficios de desempleo. Fue directo y algo grosero, incluso coqueteando con Magali, pero Philippe lo encontró interesante y le pidió que volviera al día siguiente para recoger los papeles firmados. Driss regresa a casa en un vecindario modesto e intenta ducharse mientras sus hermanos menores lo molestan. Solo logra terminar gracias a su hermana Mina, quien es un poco mayor y más responsable que los demás. Mientras espera a que su madre llegue a casa, mira por la ventana y nota a su hermano Adama bajándose de un coche sospechoso. Cuando el chico entra al apartamento, simplemente dice que ha estado en la escuela y se va nuevamente después de agarrar su mochila, lo que hace que Driss esté aún más seguro de que está ocultando algo. Más tarde esa noche, su madre llega a casa y Driss le entrega un huevo Fabergé que había robado, diciéndole que había estado de vacaciones. Cuando ella le pregunta, no está feliz de verlo porque él había desaparecido durante 6 meses sin llamar y ahora aparece de repente como si su casa fuera un hotel. Está completamente harta de todas sus mentiras y del hecho de que tiene que hacerse cargo de sus otros hijos. Lo echa de la casa y le dice que no vuelva. Driss pasa la noche fumando y comiendo algo con sus amigos del vecindario. Al día siguiente, Driss regresa a la casa de Philippe para recoger sus papeles y es recibido por Yvonne, la ama de llaves, quien le da un recorrido por la casa y le cuenta sobre las rutinas diarias de Philippe. También le muestra la habitación donde se quedará, equipada con un baño privado. Driss no puede evitar mirar fijamente la bañera antes de ser interrumpido para conocer a Philippe, quien le entrega los papeles firmados, pero también le ofrece una oportunidad de trabajo. Driss acepta un periodo de prueba de 1 mes, y Philippe apuesta que no durará 2 semanas. Después de mover sus cosas a la habitación, Driss aprende cómo cuidar de Philippe. Tiene que aprender a estimular las piernas de Philippe, colocarlo en una silla de ruedas, ayudarlo a bañarse y vestirse. Las cosas se ponen incómodas cuando Driss descubre que tiene que ayudar a Philippe a ponerse medias e incluso limpiarlo después de usar el baño. Pero a pesar de que se queja mucho y dice que no quiere hacer estas tareas, eventualmente las acepta como parte de su trabajo. Por la noche, mientras disfruta de un refrigerio en la azotea, Driss es interrumpido por Elisa, la hija de Philippe, y su novio, Bastien, quienes están buscando un lugar privado para besarse. Los ahuyenta después de negarse a compartir su cerveza. Driss se adapta rápidamente a la rutina diaria de Philippe, aunque al principio comete algunos errores, como pasarle el teléfono a Philippe en lugar de sostenerlo junto a su oído, o olvidar llevar el monitor de bebé mientras lo baña. También aprendió a organizar la correspondencia en diferentes carpetas. La mayoría de las cartas las abría para Philippe, pero había algunas privadas que no se le permitía ver. Cuando encontró un folleto publicitario de prostitutas, decidió crear una carpeta separada para esos en lugar de tirarlos a la basura.
Sin embargo, Philippe le dijo que esta nueva vida no se trataba solo de trabajar. Dries seguía convencido de que se lo pasaría bien. Continuó intentando coquetear con Magali, sin éxito, y a veces llamaba a prostitutas para pasar la noche con él. Una mañana, después de que Yvonne entrara a su habitación para regañarlo por llegar tarde, descubrió algunas armas peligrosas en su bolsa, pero no hizo ningún comentario al respecto. La tarea de Dries ese día era conducir a Philippe, pero se negó a colocarlo en la parte trasera de una camioneta como si fuera carga. En su lugar, lo llevó en uno de los autos de lujo que rara vez se usaban. Philippe, quien inicialmente pensó que era inapropiado y creyó que deberían ser prácticos, pronto se entusiasmó con la idea de un viaje más rápido y menos aburrido, aunque Yvonne seguía en desacuerdo. Cuando intentaron salir del edificio, un vecino había estacionado en la entrada, ignorando el cartel en la puerta que decía que estaba prohibido. Dries no perdió el tiempo y corrió tras el hombre, agarrándolo por la parte delantera de su camisa y amenazándolo hasta que movió el coche. Philippe quedó impresionado por las acciones de Dries, pero Yvonne, una vez más, no aprobó su comportamiento. Luego, ambos fueron a un museo, donde Philippe planeaba comprar una obra de arte que Dries consideraba que no valía la pena, ya que solo era una mancha roja en un lienzo. Más tarde, Philippe se reunió con un familiar que expresó preocupación por Dries, sugiriendo que podría ser violento. También descubrieron que tenía antecedentes penales, pero a Philippe no le importó. Valoraba a Dries porque no lo compadecía y no tenía miedo de bromear con él. Después de otro intento fallido de coquetear con Magali, Dries cenó con Yvonne en la cocina mientras Philippe leía una carta a Magali diciendo que era una conversación privada. Yvonne apagó el monitor de bebé y explicó lo que estaba pasando. La amiga por correspondencia de Philippe era una mujer llamada Eleonor, cuyas cartas Dries no tenía permitido abrir, pero Philippe nunca había conocido a Eleonor en persona. Su relación era completamente a través de cartas. Hablando de amor, Dries bromeó con Yvonne sobre la forma en que el jardinero la miraba a menudo. Antes de acostarse, Dries intentaba descansar cuando escuchó ruidos extraños provenientes del monitor de bebé. Philippe tenía dificultades para respirar, y a pesar de intentar ignorarlo, Dries no pudo. Entró en la habitación de Philippe y lo guió con suavidad durante el ataque de pánico con palabras reconfortantes y un paño húmedo para limpiarle el rostro. Philippe finalmente se quedó dormido, pero poco después se despertó y dijo que necesitaba un poco de aire fresco. Esta vez, Dries no lo dudó. Colocó a Philippe en la silla de ruedas, lo envolvió en una manta y lo llevó a dar un paseo junto al río. Era la primera vez en mucho tiempo que Philippe veía París de noche, y comenzó a sentirse más tranquilo. Le explicó a Dries que los medicamentos solo ayudaban hasta cierto punto, y que a veces sentía dolor fantasma. Cuando un grupo de chicas pasó cerca, Philippe admitió que no podía dar placer a las mujeres debido a su condición, pero que aún disfrutaba cuando le masajeaban las orejas, ya que eran áreas sensibles. Cuando el dolor fantasma amenazó con volver, Dries compartió un cigarrillo con Philippe, quien al principio era escéptico, pero terminó disfrutándolo. Fueron a un restaurante donde bromearon mientras comían juntos y Philippe decidió compartir más de su historia. Conoció a su esposa cuando eran estudiantes y poco después se casaron. Su esposa tuvo 5 abortos espontáneos y fue diagnosticada con una enfermedad terminal e incurable. Fue entonces cuando adoptaron a Elisa. A Philippe siempre le habían encantado las competiciones, los deportes extremos y la velocidad, y el parapente le proporcionaba esa emoción. Durante un vuelo en parapente, el mal tiempo le provocó un accidente y se rompió la columna vertebral, aunque todavía cree que su verdadera discapacidad no es la silla de ruedas, sino vivir sin su esposa. Después de algunas bromas más, Philippe se dio cuenta de la fecha y notó que Dries había completado con éxito su periodo de prueba de un mes, por lo que ahora estaba oficialmente contratado. Sin embargo, tenía que comenzar devolviendo el huevo Fabergé que había robado, ya que era un regalo de su esposa. Ella le regalaba uno cada año, y él tenía exactamente 25 huevos, que correspondían al tiempo que habían pasado juntos. Al día siguiente, Dries fue a hablar con Mina cuando ella salía de la escuela. Ella estaba un poco molesta porque él no había respondido a sus mensajes, excepto para pedirle que encontrara el huevo. También le contó sobre unos policías que habían llamado a su casa. Después de eso, visitó a Adama, quien admitió que lo habían atrapado con 30 gramos de drogas. Dries quiso invitarlo a almorzar, pero Adama se negó, y en su lugar se subió al coche sospechoso que habían visto antes. Más tarde, a Dries se le permitió estar presente mientras Philippe leía sus cartas a Eleonor para Magali.
Le pareció que el lenguaje florido era bastante aburrido y sugirió que Philippe debería ser más directo. También se sorprendió al saber que esto llevaba 6 meses sin que nunca intercambiaran fotos. Cuando encontró el número de teléfono de ella en una de las cartas, lo tomó como una señal y la llamó, obligando a Philippe a contestar el teléfono y finalmente hablar con ella más allá de lo que estaba escrito. Su conversación fue muy fluida y ahora Philippe la llamaba regularmente, incluso antes de que él y Driss fueran a la ópera, durante la cual Driss se rió y se burló de los disfraces. Al día siguiente, Driss convenció a Philippe de aceptar intercambiar fotos con Eleonor y de elegir una foto de sí mismo en la silla de ruedas. Más tarde, mientras estaba pintando, Elisa irrumpió en su habitación para pedir cigarrillos y se burló de él por intentar ser artista. Enojado, él la echó. Antes de ir a ver a Philippe, quien ahora le pedía a Yvonne que cambiara la foto seleccionada por una de él antes de quedar tetrapléjico. Ella escondió la foto dentro de un archivo de chicas de compañía justo antes de que Driss irrumpiera, quejándose de Elisa y diciéndole a Philippe que necesitaba disciplinarla. Yvonne estuvo de acuerdo con eso. Philippe aceptó hablar con ella, pero lo que más le sorprendió fue cuando Driss, accidentalmente, dejó escapar que había estado pintando. A medida que pasaban los días, la amistad entre Philippe y Driss se hizo más fuerte. Driss lo llevó a la nieve y lo acompañó cuando salía a correr. Philippe le compró su primer traje y regañó a su hija mientras Driss escuchaba a través del monitor de bebé. Cuando Driss terminó su primera pintura, se la mostró a Magali. Ella le dio una bofetada cuando intentó besarla. Sin embargo, a Philippe le gustó la pintura y prometió intentar venderla. Los dos pasaron un buen rato juntos, disfrutando cosas como conducir rápido, compartir un cigarrillo e incluso contratar chicas juntos. Cuando llegó el cumpleaños de Philippe, no se sentía muy emocionado. Cada año, fingía estar sorprendido de que le organizaran una fiesta de cumpleaños y tenía que encontrarse con todos los familiares que solo lo visitaban ese día para comprobar si seguía vivo. Philippe comentó que todo sería muy aburrido, mientras él y los invitados disfrutaban de música clásica en vivo. Driss encontró a Elisa llorando en su habitación después de haber tomado algunas pastillas de Yvonne, que creía que la matarían, pero no hicieron lo que esperaba. El motivo de su tristeza era que Bastien había terminado con ella y la había llamado prostituta, así que le pidió a Driss que hablara con él. Y Driss aceptó hacerlo por un precio. Mientras tanto, Philippe le mostró su pintura a un pariente y logró convencerlo de comprarla por 11.000 euros. Driss regresó al comedor y charló con Yvonne, quien le contó que Magali estaba saliendo con alguien llamado Fred, pero que las cosas estaban bastante tensas en ese momento, lo que le dio esperanzas a Driss mientras la fiesta comenzaba a terminar. Philippe le dijo a Driss que escuchara algunas de las piezas más importantes de la historia de la música clásica, pero Driss solo bromeó en respuesta. Después de que la banda terminó de tocar, sacó su iPod y puso Boogie Wonderland de Earth, Wind and Fire y comenzó a bailar en medio del salón. Driss era un bailarín fantástico e incluso convenció a otros en la fiesta para que se unieran y bailaran con él, lo cual Philippe disfrutó mucho al verlo. Más tarde, al acostar a Philippe, Driss abrió la última carta de Eleonor dirigida a él. Ella había enviado una foto mostrando que era bastante hermosa y decía que deberían encontrarse la próxima semana cuando ella estuviera en París. El día de la cita, Yvonne y Driss ayudaron a Philippe a probarse varios trajes hasta encontrar el perfecto. Y como Yvonne sería quien llevaría a Philippe a la cita, Driss aprovechó su día libre para ir a ver a Bastien y amenazó al chico hasta que aceptó disculparse con Elisa y llevarle un croissant todos los días. Driss también le dijo que arreglara su cabello. Después de eso, visitó a su madre en su lugar de trabajo, pero solo se quedó observándola desde la distancia. En el restaurante, Yvonne y Philippe estaban esperando a Eleonor, pero ella llegó tarde. Después de esperar una hora, Philippe se dio por vencido y llamó a Driss para que lo recogiera, saliendo del restaurante sin darse cuenta de que Eleonor había llegado al mismo tiempo. Esa noche, Philippe llevó a Driss en su jet privado y le entregó el dinero obtenido por la venta de la pintura, lo que lo hizo extremadamente feliz. Llegaron al campo a la mañana siguiente y Philippe decidió hacer parapente, llevando a Driss con él. Driss no quería participar, pero después de un susto inicial, terminó disfrutando de la experiencia. Cuando regresaron a casa, Adama estaba esperando a Driss y recibió un regaño cuando Driss vio las cicatrices en su rostro. Sin embargo, Adama aún se negó a contarle a Driss lo que estaba pasando en su vida. Así que Driss lo hizo esperar en la habitación
mientras llamaba a Mina para decirle que no se preocupara y que fuera a ayudar a Philip a acostarse. Sin embargo, Philip no quería dormir todavía. Después de insistir en que Dries mirara una pintura con él, Philip le preguntó sobre su familia. Al principio Dries no quería hablar, pero finalmente se abrió. Resultó que Adama técnicamente no era su hermano, y sus padres en realidad no eran sus padres biológicos. Eran su tía y su tío. Lo llevaron de Senegal cuando tenía 8 años porque no podían tener hijos, y su verdadero nombre era Bakari Basari. Pero como había otros niños con ese nombre, lo llamaron Idris, y con el tiempo ese nombre se convirtió en Dries. Un día, su tía quedó embarazada milagrosamente, y después de que su tío falleció, hubo otros hombres y aún más niños. Tal como Dries había hablado con Philip sobre Elisa, Philip le señaló que Adama necesitaba disciplina, por lo que despidió a Dries para que pudiera regresar con su familia, ya que no podía pasar toda su vida cuidando a un hombre mayor. A la mañana siguiente, cuando Bastien llevó sus croissants diarios después de haberse arreglado el cabello, Dries empacó sus cosas y se preparó para irse. Magali vino a despedirse, y cuando Dries intentó coquetear con ella por última vez, Magali le presentó a su novio, Fred, cuyo nombre completo era Freiteri. Resultó que Magali no estaba interesada en los hombres, y Dries inmediatamente desistió. Al salir de la casa, devolvió el monitor de bebé a Yvonne y la molestó por haberle mentido sobre Magali, solo para que ella respondiera entregándole el archivo de chicas de compañía que él había comenzado. Se decepcionó al ver que la foto que había elegido estaba escondida dentro. Dries tiró el archivo a un lado, pero se quedó con la foto para sí mismo. Al salir, vio un coche bloqueando la entrada, así que le pidió al conductor que lo moviera, a pesar de que ya no trabajaba allí. Cuando Adama lo regañó por ello, Dries respondió que era una cuestión de principios. Unas horas después, los dos hermanos fueron a recoger a su madre a la estación de tren. Mientras tanto, en casa, Philip tuvo su primera cena con su nuevo cuidador, quien era aburrido y monótono. Philip decidió irse sin probar un bocado, y como Yvonne estaba saliendo con el jardinero, no había nadie allí para regañarlo. Con el tiempo, Dries volvió a su antigua vida. Se reunió con sus viejos amigos y le dijo a las personas del coche sospechoso que no molestaran más a Adama. Cuando fue a una entrevista, a pesar de no tener suficiente experiencia, convenció al empleador llamándose práctico y utilizando todos los conocimientos de arte que había adquirido mientras trabajaba para Philip, lo que le ayudó a conseguir un trabajo como conductor. Philip continuó descontento con su nuevo cuidador y a menudo estaba de mal humor. Una noche se negó a que alguien en la casa lo ayudara con su dolor fantasma, por lo que Yvonne llamó a Dries y le pidió que viniera. Así fue como se encontraron en la situación del principio de la historia, con la policía persiguiéndolos y luego escoltándolos al hospital. Después de esa pequeña aventura, Dries llevó a Philip a la costa y el mar lo ayudó a calmarse. Después de un rato, Dries arregló la espesa barba de Philip antes de llevarlo a almorzar a un restaurante, pero no se quedó porque alguien más se uniría a Philip ese día. Dries le deseó suerte y finalmente le devolvió el huevo antes de irse. Philip comenzó a preocuparse por estar solo hasta que vio a su cita, Eleonor, quien estaba encantada de conocerlo y no le importó en absoluto la silla de ruedas. El conde, Philippe Pozzo di Borgo, ahora vivía en Marruecos. Se había vuelto a casar y tenía 2 hijas. En cuanto al verdadero Dries, su nombre era Abdul Yasmin Selou y tenía su propia empresa, además de haberse casado y tener 3 hijos. Los 2 hombres siguieron siendo grandes amigos hasta el día de hoy. Asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que puedas ver más videos como este. ¡Gracias por ver!